Desde el principio, la humanidad fue creada a imagen de lo divino, pero no como esclavos, sino como portadores del mismo poder. Durante un tiempo, los dioses caminaron entre los hombres, y lo que hoy se llama milagro, entonces era cotidiano. Curaban con la intención, movían la materia con la mente, creaban realidades con el verbo. Pero algo ocurrió. Un pacto fue roto, una verdad fue enterrada, y el conocimiento que hacía al hombre igual que los dioses fue sellado en libros que no debían abrirse jamás. Este es uno de ellos, un manuscrito que no cuenta la historia del mundo, sino la historia del poder que te arrebataron. No habla de fe, ni de obediencia, ni de salvación. Habla de lo que eres. Cuando dejas de creer que naciste incompleto, este libro no fue encontrado, fue recordado. Porque no se busca lo que no se ha sentido antes. Y si estás aquí, es porque algo en ti aún vibra con la verdad de los dioses. Esa que fue borrada, perseguida y distorsionada. Este libro no te enseñará nada nuevo. Te hará recordar lo que el alma jamás olvidó. Prepárate. Porque al escuchar cada palabra, una parte antigua de ti comenzará a despertar. Capítulo 1. El día que los dioses fueron humanos. Hubo un tiempo en que los dioses caminaban entre nosotros, pero no venían del cielo, no descendieron en naves, ni habitaron templos de oro. Eran humanos, humanos que recordaban. No, tenían alas, pero sabían volar. No tenían tronos, pero su sola presencia ordenaba la vida, porque el verdadero poder no necesitaba espectáculo, bastaba con ser. Hace miles de años, en las primeras tierras del mundo, las civilizaciones no rendían culto a ídolos de piedra, rendían culto al conocimiento, a esa chispa interior que ardía sin llama, a ese fuego sagrado que todo lo transformaba, sin consumir nada. Los egipcios lo llamaron Ka, los mayas, Chulel, los hindúes, Atman, los griegos, Logos, los sumerios hablaban del Me y los hebreos del Ruaj. Era el mismo principio con distintos nombres, el recuerdo de que el ser humano había nacido de lo divino y que en su interior dormía un Dios olvidado. No, había separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Lo sagrado no era algo que se visitaba en un templo, sino algo que se respiraba con cada pensamiento, con cada gesto. Los antiguos sabían que el universo respondía al que vibraba en coherencia, no al que suplicaba desde la carencia. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, hizo su trabajo, y uno a uno los dioses fueron cayendo. No por una guerra, no por castigo divino, sino por una enfermedad más lenta y mortal, la desconexión. Olvidaron quiénes eran, y al olvidar, se hicieron esclavos. El poder que antes dominaban con un pensamiento, ahora lo suplicaban. El fuego que antes encendían con su voluntad, ahora lo pedían al cielo. El agua que hablaba con su alma, ahora la buscaban afuera. Y la materia, que antes obedecía a su intención, ya no los escuchaba. Así comenzó la era de los altares. De mí, las plegarias al vacío, de las jerarquías inventadas para llenar el hueco de un poder que ya no recordaban tener. Y con el paso de los siglos, los hombres que recordaban se hicieron raros. Se les llamó locos, se les llamó brujos, se les llamó herejes, porque su sola presencia desafiaba al sistema del olvido. Pero el alma no olvida, solo espera. Y cuando un alma, en cualquier parte del mundo, vuelve a recordar, esa chispa divina se reactiva, y con ella renace el Dios dormido. Esto no es un mito, esto es historia prohibida. Una verdad tan poderosa que fue enterrada bajo montañas de símbolos, religiones y temores, porque si todos recordaran, no habría imperios, no habría miedo, no habría control, y por eso fue silenciada. Pero hoy, en ti,
puede volver a encenderse, porque este no es un libro para aprender algo nuevo, es un libro para recordar lo que ya eres. Y si al escucharlo sientes que algo dentro de ti arde sin consumirse, es porque el fuego eterno ha despertado. Y en el próximo capítulo recordarás el lenguaje con el que los antiguos dioses creaban la realidad, la palabra. Capítulo 2. La palabra que dio forma a la materia. En los primeros días, antes del tiempo, antes de que el mundo tuviera nombre, solo existía un susurro sin boca, sin lengua, sin aire, pero con intención. Ese susurro fue la primera palabra, y esa palabra fue creación. Antiguas culturas no veían el lenguaje como una herramienta para describir el mundo, sino como un instrumento para moldearlo. Los sabios de Sumeria grababan en tablillas no solo registros, sino geometrías sonoras. Los egipcios tallaban símbolos sabiendo que su vibración trascendía la piedra. En la India, los Vedas no eran libros para leer, eran sonidos para activar realidades. Cada letra, cada sílaba era una puerta, una chispa del fuego original. En aquel entonces, hablar no era hablar, era invocar, era crear, era dar existencia. Y entonces ocurrió el olvido. La humanidad comenzó a usar la palabra sin alma, para complacer, para convencer, para mentirse. Y el verbo, que alguna vez fue divino, se volvió ruido. Olvidamos que toda palabra crea forma, que toda frase es un acuerdo con la realidad. Y así, empezamos a repetir decretos como maldiciones diarias. No sirvo para esto. Siempre me traicionan. Yo no soy suficiente. Sin saberlo, cada una de esas frases esculpía en silencio nuestra prisión. No porque el universo castigue, sino porque el universo obedece. Es un espejo que no piensa, pero responde. Responde no a tu deseo más profundo, sino a tu convicción más frecuente. El universo escucha lo que tú más repites y construye en base a eso. Si cada día afirmas que el amor duele, construirá relaciones que te lo confirmen. Si cada día afirmas que no puedes, no te dará razones para poder. Y es aquí donde habita uno de los poderes prohibidos. La conciencia de lo que dices, porque cada palabra que sale de ti lleva la semilla de tu futuro. Hablar no es solo comunicar, es programar, es tejer el hilo invisible de lo que viene. Por eso los antiguos guardaban silencio durante días antes de pronunciar una sola decisión. Por eso se enseñaba que el sabio habla poco, pero cuando lo hace, cambia el mundo. Y tú puedes volver a hablar así, puedes volver a hablar como un dios olvidado. No es magia, es recordar. Comienza hoy. Obsérvate cuando digas nunca, siempre, no puedo. Detente, respira y cambia esa frase por una que expanda, que encienda, que abra. No digas, esto me supera. Di, esto me transforma. No digas, yo no valgo. Di, estoy recordando mi valor. No digas, nunca lo lograré. Di, cada día me acerco más a mi verdad, porque lo que pronuncias con fuerza, lo atraes, y lo que repites, con convicción, lo encarnas. Así se teje la nueva realidad, no con esfuerzo brutal, sino con palabras vivas. Tú eres el verbo, y si eliges bien tus palabras, te conviertes en el autor de tu destino. En el próximo capítulo descubrirás que no solo el lenguaje moldea el mundo, sino que el tiempo mismo puede obedecer a tu alma. Y entonces comprenderás que no estás atrapado en el reloj, sino en la forma en que lo nombras. Capítulo 3. Cuando el tiempo obedecía al alma. Hubo una época en que el tiempo no era una cárcel, sino una extensión del alma. Antes de los relojes, antes de que la humanidad dividiera los días en horas, las horas en minutos y los minutos en prisiones invisibles, el tiempo era sagrado.
Era cíclico, como la luna, como el aliento, como el corazón. Las antiguas civilizaciones no vivían corriendo contra el tiempo, vivían en sincronía con él. Los mayas, por ejemplo, no medían el tiempo con la intención de controlarlo, sino de comprender su resonancia con el alma humana. Cada día tenía una energía, un ritmo, una verdad. No preguntaban qué hora es, preguntaban qué energía trae este instante. En Egipto, los iniciados sabían que el tiempo no era una línea, sino una espiral, y que el alma podía moverse dentro de esa espiral si recordaba cómo. En la India, los antiguos rishis meditaban hasta desaparecer del tiempo. Podían pasar días sin moverse, sin sentir hambre, porque entendían que el tiempo no está en el reloj, sino en la atención. Y entonces ocurrió la gran desconexión. La humanidad olvidó, y en ese olvido nació la ansiedad. Nos enseñaron que el tiempo se escapa, que hay que correr, que hay que llegar, que hay que lograrlo todo antes de envejecer. Nos dijeron que no hay tiempo, y al creerlo, le dimos poder a la prisa, a la culpa, al miedo de estar tarde. Pero lo que nadie dijo es que el tiempo no es absoluto. El tiempo es relativo, no solo para la física, sino para el alma. Hay instantes que duran segundos y nos transforman para siempre. Y hay años enteros que pasan sin dejarnos nada. Y también has vivido lo opuesto. Minutos que parecen horas cuando estás ansioso, cuando sufres, cuando esperas. Esa es la prueba. El tiempo responde a tu estado interno. Por eso los sabios no buscan más tiempo, buscan más presencia. Porque cuando estás aquí, ahora, de verdad, el tiempo no te domina, te acompaña. La clave no es hacer más en menos tiempo. La clave es ser más en cada momento. Y cuando haces esto, el milagro ocurre. La vida comienza a abrirse con un ritmo nuevo, sin esfuerzo, sin apuros, sin miedo a perder nada. Porque lo esencial no se pierde, se vive. Este es el arte de armonizar con el tiempo. Dejar de correr para alcanzar y comenzar a estar para recibir. Cambia tu relación con el tiempo y cambiarás tu vida. Detente, respira. No estás tarde, nunca lo estuviste. Estás justo donde tu alma puede transformarse. Y cuando dejes de pelear contra el reloj, verás que el tiempo no es un enemigo, es un espejo, uno que refleja la frecuencia de tu conciencia. Porque cuando el alma está lista, el tiempo obedece. En el próximo capítulo, descubrirás que el fuego que arde dentro de ti no es para destruirte, sino para revelarte. Capítulo 4. El fuego que no quema. Energía viva. Hubo un tiempo en que el fuego no destruía, sino que despertaba. No era castigo, no era infierno, era vida vibrante en movimiento. En los antiguos templos caldeos, los sabios encendían una llama eterna, no para iluminar el lugar, sino para recordar el fuego que arde dentro del ser humano, ese fuego sagrado que no consume, sino que revela. Los griegos lo llamaron pneuma, los egipcios lo conocían como Sehem, los Vedas lo nombraron Agni, y los alquimistas lo buscaron por siglos, pero no estaba en el oro, ni en la materia, estaba en el alma despierta, en la energía viva que se activa cuando una persona recuerda quién es. El fuego no era algo externo, era una expresión interior, una fuerza invisible que transforma, que transmuta, que quema las máscaras, pero no el rostro real. Y ese fuego vive en ti. Lo has sentido en momentos de revelación, cuando una verdad profunda te sacude. Lo has sentido en el pecho cuando te conectas con algo más grande, cuando una pasión te enciende desde adentro y no puedes ignorarla más. Ese fuego no es rabia, no es ansiedad, es energía pura, pero nos enseñaron a temerlo. Nos dijeron que arder era peligroso, que si sientes demasiado, sufres, que si brillas mucho, incomodas. Así que fuimos apagando la llama, poco a poco, día tras día.
con normas, con silencios, con culpa. Y lo que quedó fue un cuerpo templado, una mente ocupada, pero un alma congelada. ¿Y sabes lo que ocurre cuando el fuego interior se apaga? Pierdes la capacidad de crear, de transformar, de dar vida a una nueva realidad, porque el fuego es movimiento, y sin él, todo se estanca. Pero aún estás a tiempo. Puedes volver a encenderlo, porque el fuego sagrado no se extingue nunca, solo se oculta, esperando que lo nombres. ¿Cómo se despierta? No con esfuerzo, no con lucha, sino con presencia y autenticidad. Cuando hablas tu verdad, cuando haces lo que amas, cuando sanas tu historia, cuando dejas de mentirte para encajar, el fuego se enciende solo, y entonces lo comprendes, que el dolor no era fuego, que el enojo no era fuego, eran humo. El fuego verdadero no quema tu esencia, quema lo que no eres, y deja intacto lo que siempre fuiste. Por eso, las iniciaciones antiguas se hacían con fuego. Secreto olvidado por la humanidad. El fuego es un portal, uno que no se cruza con los pies, sino con el alma encendida, y tú aún llevas esa chispa, quizá pequeña, quizá dormida, pero viva. Y si te atreves a mirar hacia adentro, si dejas de tenerle miedo a tu propia energía, el fuego te revelará tu verdadero rostro, el del Creador. Porque tú no estás hecho para temer al fuego, estás hecho para ser fuego. En el próximo capítulo, descubrirás que tu alma no fue creada para encerrarte, sino para llevarte de regreso a casa. Capítulo 5. El alma era un puente, no una cárcel. Durante siglos se nos dijo que estábamos atrapados en este cuerpo, que el alma fue enviada aquí como castigo, como deuda, como penitencia por algún error primordial, y lo creímos. Creímos que estábamos lejos del cielo, lejos de los dioses, lejos de casa, como si la vida fuera una prisión y la muerte, la única puerta de salida. Pero no fue así. Los sabios antiguos jamás vieron el alma como una condena. Para ellos, el alma era un puente sagrado entre mundos, entre dimensiones, entre lo visible y lo invisible. El alma no era una reclusa, era una viajera, y cada vida, una estación. En la India ancestral, se hablaba del Atman como una chispa del todo que viaja para recordar su grandeza. En Egipto, el Ba y el Ka se unían tras la muerte para regresar al origen. En las culturas chamánicas, se sabía que el alma podía salir del cuerpo, viajar, curar, encontrar respuestas más allá del velo de la materia. Entonces, ¿cómo llegamos a creer que nuestra alma estaba aquí para pagar algo? Fue el miedo, fue el dogma, fue el olvido. Nos hicieron olvidar que no venimos aquí a sufrir, sino a experimentar, a transformar, a recordar. El alma no se encarcela en un cuerpo. El cuerpo es su instrumento, su templo, su puente hacia lo material. Y cuando comienzas a ver el alma como un puente, todo cambia. Ya no buscas escapar de esta vida, buscas vivirla con propósito. Ya no deseas morir para descansar, deseas despertar mientras vives, porque descubres que no hay castigo, solo lecciones.